nos vas a brindar una verdadera clase de telepolítica a nosotros y a todos los amigos y amigas que nos están viendo en la casa, donde vamos a analizar la peor semana del gobierno y, hay que decirlo, el peor momento de Sebastián Piñera. Y para eso vamos a arrancar esta conversación analizando desde la comunicación esto que para algunos es la peor semana del gobierno, para otros ya tendríamos que hablar de los peores meses del gobierno sin lugar a dudas, y para eso nos vamos a un titular de inmediato de Bio Bio y arrancamos la conversación. El titular Salfate dice: la peor semana del gobierno, las claves que marcaron la derrota de la moneda por el tercer retiro. Maestro, arranque usted. Bueno, hay que entender de que cuando finalmente esta vuelta de chaqueta, porque ya la insistencia de la gente y finalmente las estrategias comunicacionales que aquí se plantean eran completamente erróneas, o sea, tratando de salvar a sus amigos desde su punto de vista, quizás salvar la economía del país, cuando todo el mundo le estaba tocando la puerta para que finalmente accediera a este tercer retiro bajo las normas y planteamientos que se habían hecho en primera instancia. Aquí es cuando él sale a hacer este anuncio, dice: saco lo mío, vayan con lo suyo, y aparece todo este montón de personas que generalmente podría ser su tropa, su ejército, su grupo de amigos y ayudantes, y todos con una cara que servía para trancar la puerta y con, pues, ¿por qué tengo que estar acá en esta maldita foto que parece más una lista de condenados? Es como la lista de Schindler, pero a la inversa, así como los que no se van a salvar. Un poco, ¿qué es lo que falla acá, Cristian? Es que no puede estar divorciado la política económica con lo social, con lo comunicacional. ¿Se pudo haber hecho eso mismo, explicado de mejor manera, o esto se está hundiendo por todos lados? A ver, mira, el error claramente es un error político, ¿ya? Eso sin lugar a duda. Es una mala propuesta política. Pero también en la dimensión comunicacional, yo diría que la gran falla que tiene Piñera, pero siempre la ha tenido, y así lo eligieron 2 veces, es básicamente que en una sociedad en la cual prima en la comunicación la emoción, porque no hay que olvidarse que la política se mueve desde los años 50 en adelante, con las campañas de Eisenhower en Estados Unidos, después el debate de Kennedy con Nixon, el debate televisado. Desde ese momento hasta hoy los políticos y la política pasa por el lenguaje de la televisión, que es el mismo lenguaje que tiene de alguna forma TikTok, Instagram, que es el lenguaje audio y visual. Y en ese sentido es el lenguaje de las emociones, que a su vez también está incrementado fuertemente por todas las redes sociales, que básicamente hablan más bien del corazón que desde la cabeza, de la razón. Y en ese contexto histórico, que va a durar un buen tiempo más, sin lugar a dudas, los políticos que se manejan bien son aquellos políticos que saben disculparse, son los políticos que saben reconocer los errores, y también son los políticos que de alguna forma entienden el lenguaje de audiovisual. Y de ahí también que esté tan encumbrada en la encuesta, entre comillas encumbrada, yo creo que es bastante relativo a ese punto, la diputada Giles, porque ella claramente capta muy bien un poco los momentos, los ritmos, la retórica un poco de la televisión, y ella simplemente la aplica buscando cámara, y después eso se replica en todas las plataformas y redes sociales. Y yo creo que ese es el problema del gobierno, y particularmente Piñera, que es una persona con un temperamento muy fuerte, muy dominante, muy poco influencia. Claro, no tiene inteligencia emocional. Ahora, insisto, el país lo eligió 2 veces sabiendo que era como es. Así de simple. Pero también hay que reconocer que el Chile de hace 2 años atrás y el Chile de hace 4 años atrás no es el mismo de hoy a partir de octubre del año antepasado. Sin duda. Entonces yo creo que ahí está el problema. Pasa, sí, no hay que echarle la culpa al empedrado, no hay que echarle la culpa al segundo piso de la moneda, ni tampoco a la oposición. Claramente tenemos un problema, que nuestro presidente no está ad hoc a los tiempos actuales que vive el país, como un líder que debería ser más bien un líder, yo diría, espiritual, más que político. Y eso simplemente no lo tiene, porque no lo tiene nomás. Eso es. Y ahí debería rodearse probablemente de vocería con peso político, pero también con una mirada mucho más humana. Lo intentaron con el ministro de Interior Delgado, que venía de la calle un poco, venía de la alcaldía, de una zona más bien segmento medio bajo de la capital, pero no, tampoco tiene liderazgo, tampoco la gente le cree mucho. Entonces, en verdad, es una ecuación bastante compleja para el gobierno actualmente, que quizás en otro gobierno distinto, con un perfil distinto, hubiera pasado igual, pero menos dramático, porque lo que hace el presidente es todo extremarlo, dado que él tiene una personalidad que lo extrema todo, y ese es el cuento. Y ahí la comunicación no tiene mucho que hacer, pues si la comunicación no es mágica.
¿Se dan cuenta? Y desde esa idea de crisis comunicacional, a mí no me parece, o sea, yo comparto, me parece que buscan caras o personas que generen mayor cariño en el público. Sin embargo, a mí me parece que ese no es el camino para finalmente tener aprobación, que es lo que muchas veces busca la autoridad. ¿Cuál crees tú que debería ser el camino comunicacional de un gobierno que generalmente anuncia algo y después se tiene que decir, y después nos dice a nosotros que entendimos mal? Mira, en verdad queda poco tiempo ya, ¿eh? Para marzo queda re poco tiempo del año que viene, no queda mucho. Yo la otra vez lo dije por algún lado, creo que lo que hay que hacer ahora básicamente, y hay que también ser súper sincero en eso, claramente quien empieza a gobernar ahora ya no es el presidente, sino que básicamente el Parlamento con los partidos del oficialismo y de la oposición, y lo que hay que tratar de tejer esencialmente es una buena relación con el Parlamento, con los partidos, y tener un presidente ojalá contenido, ojalá también esto mismo que estamos conversando ahora lo hablamos hace 2 años atrás, para el 18 de octubre del año antepasado, pero tener un presidente que se contenga, mantenerlo controlado para que los errores se vayan minimizando. No hay que olvidarse además que tenemos un par de semanas más elecciones, después tenemos en noviembre otras elecciones más, y efectivamente yo tengo ya casi certezas que no pasa algo extraño, que en verdad el gobierno actual le va a entregar en bandeja a la oposición el gobierno que venga, que viene a futuro. De verdad el gobierno ha desgastado profundamente la credibilidad que tenía en un momento dado Lavín y otros rostros, entre comillas, que tenía presidenciable la derecha. Entonces ha dinamitado eso. Eso es, yo creo. Exacto, Sí, mira, quiero que nos quedemos en esa parte de la confianza, porque es un punto clave. Se ha hablado mucho este último tiempo como personeros políticos que son de un partido, uno los escucha hablar y francamente parecieran del partido completamente opuesto. Estamos en un año de elecciones, están buscando su conveniencia. Los quiero llevar al siguiente punto, porque soldado que arranca, dicen que sirve para otra batalla. Candidatos oficialistas se sacaron la foto con el presidente el domingo, mientras estábamos todos expectantes a ver si la gente Topo recibía o no su galardón de los Oscars. Finalmente él decide cerca de las 9 de la noche hacer este anuncio de ingresar su propio proyecto para el retiro del tercer 10%. Bueno, pasemos a revisar en el fondo lo que pasó, estas imágenes, y luego seguimos comentando contigo, Cristian, y con todos nosotros. Buenas noches, damos la bienvenida al Patio de los Cañones en el Palacio de la Moneda, Su Excelencia el Presidente de la República, señor Sebastián Piñera Echenique, acompañado por los ministros del Comité Político, presidentes de los partidos de Chile Vamos, jefe de bancada del Senado y la Cámara de Diputados de los partidos de Chile Vamos, precandidatos presidenciales de los partidos de Chile Vamos. Para iniciar esta actividad hará uso de la palabra el Presidente de la República, señor Sebastián Piñera. Oye, solo decir que cuando anuncian el Patio de los Cañones, y perdón, digamos, por hacer estos comparativos que son incómodamente históricos, parece que se plantearon por un fusilamiento. O sea, porque esa es la cara que tenían. O sea, en vez de la mascarilla, deben haberse vendado los ojos. La mascarilla de los ojos. Claro. Pareciera que iba a ser un fusilamiento político. Sí, Cristian, lo que queríamos comentar contigo es justamente esta vuelta de chaqueta que hacen finalmente los candidatos presidenciales oficialistas, que el domingo fueron a apoyar esta iniciativa del presidente Piñera en esta cadena nacional, y luego cuando el Tribunal Constitucional decide no acoger el requerimiento del presidente, rápidamente todas esas personas que vemos ahí en pantalla empezaron a pedirle por favor al presidente que promulgara la ley, que no se atrasara más, que esto era lo mejor para todo el país, siendo que 2 días antes o un día antes estaban con el presidente apoyando esa iniciativa. Como dijo por ahí Carlos Gajardo, ni Tomás González
se atrevió a tanto en relación a las volteretas que se dieron A tanta voltereta. de lo que pasó ese día domingo. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Cristian? No te escuchamos, parece que tienes Está muteado. silenciado. ¿Estáis bien? Parece. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Ya, perfecto. Ya, disculpen. Hay que pensar lo siguiente, que esencialmente el oficialismo, si el gobierno cae, también caen las candidaturas del oficialismo. Es decir, están de alguna forma amarrados, van juntos en el mismo barco. Este no es un gobierno de la oposición. Por lo tanto, tienen que estar apoyando al presidente, porque si no lo apoyan, al gobierno en particular, básicamente también están fracasando ellos como candidatos, porque son parte de la misma coalición. Ahora, yo en verdad, sinceramente, uno formado en la praxis, uno es una persona práctica, la gente que trabaja en comunicación política es tremendamente práctica, y en ese sentido yo simplemente no hubiera recomendado para nada haber asistido a ese evento, sabiendo ya que el TC, el Tribunal Constitucional, estaba dando señales ya hace varios días de que probablemente la sentencia el día martes iba a ir para un lado distinto al que pensaba o quería o deseaba el gobierno. Entonces yo creo que hay un error garrafal político de los candidatos estar presentes en una foto que se las van a sacar en cara, no solamente ustedes, se la van a sacar en cara cuando estén en competencia en unos meses más. Es un error importante, pero también en verdad era muy complejo no estar presente, porque finalmente es la coalición de gobierno la que está gobernando, no es solamente un gobierno, son los partidos que están detrás. Entonces en verdad era bueno, y además las tomas son bastante malvadas, porque uno ve la cara de los candidatos y de la autoridad en general, y todos están todos claros que van como el carnero al degollamiento, al paredón. Aquí no hay salida. Claro, al paredón absolutamente, todo además lo hacen de noche, además con esos trajes grises que son tan propios de la política chilena, esas formalidades, todo formal, todo muy serio. Entonces, mira, nosotros lo hemos comentado más en Así Somos también, que a la política chilena le falta un poco soltarse más, ser un poco más alegre, más humana, humanizarse un poco, como que la gente llega sea de izquierda o derecha, lo mismo, llegan al poder político y se transforman, se ponen como tontos graves, serios. Las sonrisas también ayudan, insisto, estamos en el mundo de la telepolítica, y la telepolítica es la política desde el corazón, desde las emociones, y las sonrisas, pucha, que ayudan un poco para resolver los entuertos, y eso uno no lo ve, o sea, esta gente que sale, además porque lo hacen de noche, en el patio de los Cañones, como decía ahí bien Salfate, pucha, son todas señales, un edificio gris, bandera chilena, o sea, las monedas. Es triste. Es triste, o sea, ¿por qué no lo hicieron, no sé, en otro lado de repente, en una sala de reuniones, hay unos comedores preciosos de moneda, hay miles de lugares para poder hacer, no sé, todo lo que la tiene performance. que ver, Cristian, ¿Se dan cuenta la todo lo que performance? tiene que ver